Yo quiero estar siempre en equipos que peleen algo. Claro. Gracias a Dios se me dio esa oportunidad de ser un jugador profesional en Brasil, que me siento también un boliviano más. Uno tiene que jugar por sus condiciones. Claro. Mi primera paga, ¿no?, con esa ayuda que era 50 reales, ¿no? Debuté con 17 años jugando en el Maracaná. Me ve jugando y me dice, quiero llevarte a Bolivia, al club Jorge Wisterman. Pero yo era un mediocampista, no era un 9 de área. Yo tenía que agarrar la pelota, el balón en mitad de cancha, tenía que asociarme, buscar generar juego y llegar adelante para definir. Mauro Cuellar ofrece $25.000 mensual a Thiago Leitão para que venga a Bolívar y todo. Sí recibí esa oferta. Ese video aquí es falso. Ustedes me quieren engañar, me dijo, ¿no? 8 meses sin cobrar en Bolívar. Imagínense, trabajar 10 y no cobrar 8 meses. Me voy muy dolido, pero no voy a estar en un lugar por ahí donde quizás puedo ser perjudicial, ¿no?, según lo que dijo tu entrenador. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en vivo en nuestra señal, un gusto saludarlos. Nueva semana, nuevo programa, claro, y como siempre, nosotros con un nuevo invitado. Hoy con alguien con pasado en Wilstermann, en Bolívar, Sport Boys, su paso en sus inicios también en el fútbol brasileño, de algún modo alguien que hizo alegrar a muchos en su época como jugador y también hoy vinculado al deporte, pero esta vez como director técnico. Hoy tengo el gusto y el agrado de presentarlo y recibirlo con nosotros a Thiago Leitão, quien nos acompaña en esta jornada. ¿Cómo está, Thiago? Muy buenas noches. Todo bien, muchas gracias por la invitación y feliz, ¿no? Feliz por poder participar de este gran programa y poder hablar sobre un poquito, ¿no?, sobre lo que más nos apasiona, que es el deporte rey, que es el fútbol, ¿no? No, ahora de repente un poco de tiempo, un poquito de descanso, algo que nos posibilita tenerte aquí también con nosotros, Thiago. Felizmente o felizmente en algunos casos, ¿no? Yo siempre digo, claro, ¿no?, hay clubes que uno sale con esa tristeza, ¿no?, con esa intención de haber dado algo más, ¿no? Claro. Pero hay clubes también que uno sabe que es hasta ahí nomás y que no puede sacar más por diferentes problemas, ¿no? Entonces, hasta improductivo que uno se quede en un club que por ahí no tiene grandes objetivos, que no ha sido armado para tal. Entonces, yo quiero estar siempre en equipos que peleen algo, claro, siempre en equipos que puedan disputar títulos, clasificaciones a torneos internacionales. Pero hay que ser realista también. En el fútbol no hay magia. En el fútbol yo creo que todo ya está inventado. Entonces uno tiene que ser claro en los objetivos y saber realmente hasta dónde tu club o tu equipo puede llegar, ¿no? Entonces, infelizmente, la dirigencia de la U de Vinto, en ese caso, ¿no?, tomó la decisión de poder rescindir nuestro contrato y nosotros también de muy buena manera hemos llegado a un acuerdo, hemos decidido también dar un paso al costado, darnos la mano y ojalá, ¿no?, ojalá Dios quiera, el club pueda terminar el año de la mejor manera posible. Claro. No, sin duda, pero de algún modo por ahí hoy estás de repente haciendo lo que te gusta más allá de eso, ¿no? Vincularte todavía o estar vinculado al fútbol. Claro, uno como exjugador, ¿no?, uno siempre trata de estar en el medio que uno ha crecido prácticamente, ¿no? Yo desde mis 10 años siempre he jugado de una manera competitiva, ¿no?, tratando siempre de ser el mejor, tratar siempre de poder hacer un buen papel en las diferentes categorías, en las diferentes etapas, para Claro, poder soñar, ¿no?, algún día ser un jugador profesional. Gracias a Dios se me dio esa oportunidad de ser un jugador profesional en Brasil, en mi país, que no es fácil. Son millones y millones de chicos, de jóvenes, de adolescentes con este mismo sueño. Gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar en primera división, de hacer gol, de poder ser importante, reconocido dentro de mi equipo, que es Ponte Preta. Y bueno, después de ahí, cumplido ese sueño de debutar, de jugar, claro, poder emigrar también al exterior y llegar acá a un gran club que es Wisterman.
No, sin duda, por ahí dentro de todo esto, como nosotros decimos, ¿no? Y acostumbrado la gente está también a ir para atrás y por ahí meternos un poquito en ese inicio, ¿no? En esa infancia seguramente, en casa, porque muchas veces la gente, si bien conocemos el jugador de fútbol, el entrenador, como que no sabemos, ¿no? De dónde viene, cómo es tu inicio de ti, Thiago, dentro del fútbol, cómo vivías tus primeros años dentro del fútbol, tu casa, tu familia, tus papás. Mira, en Brasil, para que uno pueda llegar a ser un jugador profesional, uno tiene que abdicar de muchas cosas, ¿no? Dejar a un lado quizás su vida social, su vida nocturna, ni qué decir, ¿no? Dedicarse 24 horas a tratar de poder ser mejor que muchos de tus compañeros, ¿no? Porque de eso se trata. En las categorías inferiores es una competencia muy dura, que tú sabes que hay 4, 5, 6 compañeros que juegan en tu posición que van a tratar de estar por encima tuyo y poder ir ascendiendo de categoría, ¿no? Y los que se quedan, infelizmente, tienen que dedicarse a otra cosa, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no? de competir, de tratar de ser mejor, eso nace ya de ahí, ¿no? Yo creo que esa es una pequeña diferencia que yo vi de acá, de nuestro país, digo, ¿no? Claro. Porque me siento también un boliviano más, de otros países como ser Brasil, Argentina, un Uruguay, países que ya nacen los chicos, ¿no? Los jóvenes con ese sentimiento, ¿no? De competir, de ganar, de ser mejor, de poder siempre ir mejorando dentro de su profesión, ¿no? Aquí quizás las cosas llegan más fácil, con más facilidad, y yo veo de esa manera. Una prueba es el reglamento de nuestros torneos, donde obliga a poner un jugador sub-20 y sub-23, muchas veces sin tener las condiciones necesarias para poder debutar en primera división, que para mí tiene que ser un mérito, ¿no? Claro. No tiene que ser una obligación. Entonces yo creo que sería mucho más provechoso, mucho más positivo para nuestro fútbol eliminar esa obligatoriedad, ¿no? Cosa que en otros países no existe, ¿no? Y vemos miles y miles de jugadores siendo transferidos al exterior sin la necesidad de tener esa obligatoriedad, ¿no? De poder jugar por su edad, ¿no? Uno tiene que jugar por sus condiciones. Claro. Entonces, en mi país siempre fue difícil, complicado. Veía muchos compañeros con más condiciones que yo. ¿Cuántos años arrancas entrenando en escuelita? Entrenando en las inferiores de Ponte Preta desde los 10 años. 10 años. Me acuerdo muy bien el primer día, fui a hacer unas pruebas, 10 años, ¿no? Fútbol, muy bien y todo. Me dijeron, bueno, listo, pasaste las pruebas, ahora vas a ir al estadio a entrenar allá con el equipo de Ponte Preta, ¿no? Con las inferiores. En esa categoría era categoría Dente de Leite, ¿no? Que es una categoría de iniciación, ¿no? Y me acuerdo que en el primer día que llegué allá, el entrenador me hizo dar 10 vueltas, o sea, 4 kilómetros, ¿no? Alrededor en la pista atlética, ¿no? Era como una prueba de fuego, ¿no? Claro. Y veía chicos vomitando, chicos que no aguantaban, y uno sabía que era como una prueba de fuego, que claro, si no cumplía esas 10 vueltas, olvídate, ¿no? Entonces, de ahí ya uno empieza a sentir realmente que nada es fácil, nadie te regala nada. Yo nunca tuve a nadie que me dio ningún empujoncito ni nada. Es más, tenía a mi padre que era muy crítico. Yo a cada partido que jugaba y salía de la cancha feliz, ¿no? Pucha, jugué muy bien, hice un partidazo, hice gol, pasé gol y todo. Y mi padre afuera me decía, ¿y por qué hiciste eso? ¿Y por qué no pasaste el balón? ¿Y por qué no remataste al arco allí? Tenés que mejorar acá. Entonces era ese sentido crítico, ¿no? Que me ha hecho no acomodarme, ¿no? Siempre buscar mejorar. Y gracias a Dios dio resultado, pasando las diferentes categorías, siempre tratando, porque yo veo muchos entrenadores de las categorías inferiores decir, bueno, nuestro objetivo acá no es ganar, nuestro objetivo es formar. Eso es una gran mentira, para mí personalmente, ¿no?
Puede ser que hay entrenadores que piensen de otra manera, está todo bien, no hay ningún problema. Pero para mí, el jugador tiene que aprender a ganar, el jugador tiene que aprender a competir, a ser el mejor, para que llegue en la primera división y tenga ese pensamiento de seguir ser el mejor, seguir siempre tratando de mejorar y todo, de competir, de ser el primero, de estar acostumbrado desde las inferiores a ganar, porque de eso se trata, ¿no? Nuestro fútbol, infelizmente, el fútbol, ¿no?, en sí es un deporte muy competitivo, un deporte que te obliga a ganar siempre, y si tú subes a primera con ese pensamiento de que no, ganar no es lo principal es competir, no, eso no te lleva a ningún lado. Yo quisiera que vean las categorías inferiores del Madrid y del Barcelona, si no pelean todos los años para salir campeones, para levantar un trofeo. Entonces de eso se trata, el jugador tiene que acostumbrarse a ser ganador para que pueda llegar a primera división y llevar ese código, ¿no?, para adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que veo y nosotros hemos tenido, ¿no?, esa educación de poder siempre tratar de ser el mejor y gracias a Dios con eso hemos podido debutar en primera. Con 17 años firmé mi primer contrato profesional. Sí. Gracias a Dios pude ayudar a mi familia, pude comprar mi departamentito, vivir solo, comprar un vehículo y con eso vivir del fútbol, ¿no?, que ese era mi sueño, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en ese proceso, ¿no?, Ponte Preta te reconocía, ¿no?, algunos jugadores destacados, ¿no?, con una ayuda, ¿no?, una ayuda mensual, ¿no? Entonces yo me acuerdo mi primera paga, ¿no?, con esa ayuda que era 50 reales, ¿no? Y uno recibía esa platita y como si fuera mucho dinero, pero no era claro, casi nada, pero de saber que te están valorando, ¿no?, que están retribuyendo tu esfuerzo, tu entrega, tu disciplina con un monto económico, por menor que sea. Estoy hablando de 14, 15 años, ¿no? Claro. Recibir esa platita era algo, pucha, que uno se sentía feliz y realizado, ¿no? Sin duda. Entonces llegaba a la casa y le entregaba a mi madre, y, pues, el dinero no duraba 2 días, pero era una motivación que uno tenía. Y entonces ahí ya con 17 años pude firmar mi primer contrato, recibir un buen dinerito, ahí sí ya poder colaborar en la casa con mi madre, con mi padre y bueno, y seguir, ¿no?, mi carrera deportiva por algunos años más en Ponte Preta hasta que surgió esa oportunidad de venir a Bolivia, ¿no? De algún modo, dentro de todo esto del Ponte Preta, ¿cómo sea tu deporte? O sea, es difícil debutar en el Brasil, es casi imposible. Es ¿no? difícil. ¿Cómo se da esto? Porque incluso, bueno, se habla de muchas cosas dentro de todo esto, pero mire, solamente hay mucha dificultad. No he dicho y no he hablado en ninguna entrevista, ¿no? Pero la vida, y yo personalmente viví mucho, ¿no? La vida es hecha de oportunidades, ¿no? Hay los que aprovechan las oportunidades, hay los que la dejan pasar esperando una otra oportunidad que vendrá, en algunos casos, si tiene suerte, o no vendrá nunca más, ¿no? Claro. Entonces, en mi caso, yo tenía 17 años, estaba jugando en la categoría junior, que era una categoría antes de llegar a la profesional. Y me acuerdo muy bien, en un campeonato paulista, nosotros íbamos a jugar contra el Corinthians. Era una disputa para ser campeón paulista, ¿no?, del estado de San Pablo. Y sabíamos, ¿no?, que los entrenadores de primera, los dirigentes y todo, porque íbamos a jugar en el estadio Moisés Lucarelli, el estadio de Ponte Preta, ¿no? Yeah. Difícilmente se jugaba ahí en el estadio. Eso era solo para el primer equipo, ¿no? Pero en esa ocasión, por tratarse de era, si no me equivoco, un cuartos de final o una semifinal, y nosotros habíamos jugado en San Pablo, no sé si empatamos o perdimos 1-0, teníamos que jugar la vuelta ahí en nuestro estadio, ¿no? Mayormente jugábamos en otras canchas, ¿no? Nunca utilizábamos el estadio, pero tuvimos la oportunidad de en ese entonces jugar en el estadio por el Corinthians y todo eso, ¿no? Entonces yo sabía que estaban los dirigentes, el entrenador de la primera y todo, y dije, esa es mi oportunidad, esa es
mi forma de demostrar que ya estoy preparado para llegar a primera. Y es ahora o nunca, ¿no? Y en ese partido hice 3 goles. Sí. Ganamos 3-0, clasificamos, pasamos a la siguiente fase y habiendo hecho esos 3 goles, al otro día, mire cómo es el fútbol, ¿no? Cómo tu vida cambia de la noche a la mañana. Al otro día ya me citaron a entrenar con el primer equipo en primera división. Entonces ahí llego y ahí mi ropa ya toda acomodada y como debe ser, ¿no? Claro. Con jugadores de selección brasileña, jugadores de renombre en mi país y yo compartiendo vestuario con ellos, ¿no? Y ahí empecé a jugar en primera, la semana firmé mi contrato y todo, gracias, claro que es un trabajo de años y años, pero la oportunidad a veces se te presenta ahí y esos años y años tienes que plasmarlo en esos 90 minutos, ¿no? Claro. Que se trata de un partido de fútbol. Entonces ahí aproveché esa oportunidad. Quizás si no la hubiese hecho, no hubiese llegado a primera división, ¿no? Si no hubiese jugado bien, anotado los 3 goles, Claro. sido la figura y todo. Entonces son oportunidades que uno las aprovecha o no. En mi caso, por suerte, Aprovechaste. tuve la oportunidad de aprovecharla y poder ahí dar el salto al primer equipo, ¿no? ¿Contra quién debutas allá en el Brasil? Mire, es otra historia también tremenda, ¿no? Yo debuté con 17 años jugando en el Maracaná, el mítico estadio del Maracaná Claro. en Río de Janeiro, contra el Flamengo de Romário, Sávio, que era el jugador del Real Madrid, que el Flamengo contrató para que venga a reforzar. Hicieron un ataque de oro, ¿no? Romário, Sávio y Edmundo, que fue ídolo en Brasil, selección brasileña y todo. Entonces, en una Copa do Brasil, nosotros jugamos allá en el Maracaná y ahí fue mi primer partido como profesional. Me acuerdo que entro en el segundo tiempo y miro la cancha, una cancha grandísima, Claro. agarrabas el balón y conducía y miraba y todo, y nadie te presionaba. Jugué tranquilo, hice buenos pases, remate al arco y todo. Pero infelizmente del otro lado había un tal Romário que nos destrozó, hizo 2 goles y nos ganaron 2-1, si no me equivoco, 3-1. 2 goles de Romário y ahí nos eliminaron de la Copa do Brasil, ¿no? Pero ahí fue mi debut, mi primer partido en el Maracaná y ante uno de las figuras, creo que más icónicas, ¿no? En el fútbol mundial. Y para mí eso queda en la memoria, ¿no? Claro. Queda en la memoria y eso no se borra nunca más, ¿no? No, sin duda. ¿Quiénes la tenías como compañero? Seguramente algún jugador conocido tal vez. Tenía como compañero un defensor central, Ronaldo, un moreno que jugó el Mundial de 94, fue campeón con Brasil. Luis Fabiano, que también era un chico que creció conmigo en Ponte Preta, que después jugó en Francia, jugó en el Sevilla, bicampeón de la UEFA Europa League, ¿no? En ese entonces, junto con Dani Alves y Renato también, que era un compañero de equipo. Él llegó al Sevilla y fue bicampeón, después llegó a la selección, jugó el Mundial de 2006, jugó el Mundial, fue el centro delantero. Después había muchos otros jugadores de selección, como Zé Carlos, que jugó el Mundial de 98, era el reserva de Cafú, y en la semifinal Cafú estaba castigado con, no sé si 3 tarjetas amarillas y todo, y le tocó a Zé Carlos jugar esa semifinal contra Holanda. Sí. Y en Holanda había jugadores rapidísimos, ¿no? Y a Zé Carlos le tocó debutar ahí en ese mundial, siendo suplente de Cafú en la semifinal, y fue una figura, fue un jugador determinante, hoy infelizmente ya fallecido, pero era un personaje muy humilde, jugó en el São Paulo, fue un jugador muy, muy querido por todos porque era un jugador humilde, ¿no? Un jugador que vino del campo, ¿no? De una ciudad de interior y logró todo lo que logró, incluso jugar un mundial y jugar un partido importantísimo contra Holanda. Brasil llegó a la final y hubo después ese problema, ¿no? Con Ronaldo, de la convulsión y todo eso, donde Brasil perdió el título ante Francia, ¿no? Entonces, Zé Carlos, después tuve compañeros que tuvieron
un nombre importante dentro del escenario nacional, como Washington, el Corazón Valiente, que era un centro delantero que tuvo un problema cardíaco y volvió al fútbol y fue goleador en el Fluminense, incluso creo que llegó a ser campeón de la Copa Libertadores. O sea, muchísimos jugadores que pasaron por Ponte Preta de renombre y que me enseñaron mucho, ¿no? Claro. Me enseñaron mucho y gracias a Dios. O por otro lado también, no tan feliz porque esos jugadores no te daban oportunidad que puedas jugar, ¿no? Porque siempre los entrenadores preferían tener jugadores de renombre, de más jerarquía, para que puedan compartir, ¿no?, la responsabilidad dentro de la cancha. Y muchas veces nosotros que veníamos de las categorías inferiores no teníamos el espacio que quisiéramos, ¿no? Claro. Entonces de ahí salió la oportunidad de que yo pueda venir a Bolivia. ¿Cuánto tiempo estás en Ponte Preta? Yo estuve en Ponte Preta desde mis 10 años hasta mis 22 años. ¿Y a nivel profesional, cuántos años estás? ¿4, 5 años? En primera. Jugué en primera de los 17 hasta los 22 años, ¿no? 22. De ahí salí a préstamo 6 meses a Ceará, que es un club del nordeste de Brasil, de la capital de Fortaleza, el clásico Fortaleza y Ceará, donde 60.000 personas van a la cancha. Pucha, ahora el estadio fue remodelado, ¿no?, para el Mundial. Yo jugué en el estadio antes de ser remodelado. El Castelão, era 60.000 personas en un clásico apasionante. Los hinchas allá eran, pucha, hinchas bien fervorosos, ¿no? Claro. Una hinchada, porque allá se maneja mucho el tema de la religión y todo eso, hacen trabajos de aquí y allá, o sea, se mueve algo más de la pasión por el fútbol, ¿no? Claro. Entonces eran clásicos muy bonitos de se jugar y tuve la dicha de poder jugar un clásico ahí también ante 60.000 personas y también de ahí volví a Ponte Preta, donde ya iniciando la pretemporada en 2003, llega a Campinas Don Windsor de Llano, ¿no? Llega el exjugador de Wisterman, jugó en Estados Unidos en la selección. Llega a Campinas y me ve jugando y me dice, quiero llevarte a Bolivia, al club Jorge Wisterman, y de ahí, bueno, acepté, llegué, jugué y muy identificado con los colores de Wisterman. Claro, pero seguramente fue una decisión difícil, ¿no? Porque tú podías seguir luchándola allá, Sí, podías seguir peleando allá y fueron días que, mire, el primer día que me vino a hablar don Windsor, me agarró terminando la práctica. Yo le dije que no, que tenían que hablar con el club y que yo no podía hacer nada porque yo era del club, ¿no? Bueno, pasó ese día. El otro día ya vino con un representante que era un exjugador de la selección brasileña, Julio César, que era un moreno que jugó en Alemania muchos años, y él vino personalmente acompañado de don Windsor de Llano y dijo, mire, ya hemos hablado con la dirigencia ya me dijo que era una decisión tuya, así que te voy a citar a mi casa para una cena y allá vamos a hablar del tema económico. Yo no tenía empresario, no tenía nadie, ¿no? Claro. Se fui a la reunión, me senté a escuchar, me gustó la oferta, me gustó la posibilidad de salir de un club donde yo era uno más para venir a un club donde yo podía realmente ser una figura, ser un jugador más preponderante, ¿no? Claro. Entonces ahí hablando con la familia, tomé la decisión de venir con miedo, con temor, pero yo creo que no fue una mala decisión, Sí. por el contrario, ¿no? Fue una linda oportunidad de poder conocer otra cultura, conocer un país maravilloso, es por ello que sigo hasta hoy acá, ¿no? Y estar en un equipo que realmente me hizo sentir, ¿no?, el cariño de las personas, no solo en la cancha, cosas que yo no veo ahora, y antes realmente era, no sé por qué, pero terminaban los partidos y ahí en la salida del vestuario de Wisterman había, sin mentirte, más de 200 personas esperando para sacar fotos, para firmar polera,
para sacar fotos con sus hijos, para decirme que nació su hijo que se llama Tiago o que se llamaba Santiago en homenaje porque me decían Santiago. Sí, sí, sí. O sea, eran todos los partidos de local, mínimo media hora que teníamos que estar allí firmando, charlando, sacando fotos. Hoy yo no veo eso, pero gracias a Dios, ¿no? Hemos tenido un reconocimiento muy rápido, ¿no? De la gente, el cariño y todo, porque además dentro de la cancha cumplíamos y realmente a cada partido, saliendo las cosas bien o no, a cada partido nos entregamos al máximo y ese fue el reconocimiento de la linda hinchada que tiene Wisterman, ¿no? Dentro de todo esto, seguramente también, o sea, habrá habido diferencia económica, ¿no? O sea, de lo que tú percibías y ibas a percibir acá, o era algo similar, más o menos. No, había, sí, había una diferencia, porque si no también no valdría la pena, ¿no? Claro. Sí, había una diferencia. Obvio que también los gastos acá en otro país, no estando con la familia y todo, es otro, pero sí, el tema económico también me motivó. Pero más allá de ello era de jugar y realmente apostar, ¿no? Para saber si estaba en un nivel de poder ser un jugador que realmente sea preponderante, ¿no? Dentro de un equipo decisivo, un jugador que pueda poner al equipo al hombro. Eso es lo que siempre me gustó, ¿no? Llamar la responsabilidad. Claro. Y nunca ocultarme, siempre dar la cara. Y eso creo que también fue algo que la hinchada, la prensa de todo el país, ¿no? Siempre ha valorado eso, ¿no? Entonces fue una muy buena decisión. Me sentí muy, muy cómodo acá, no sentí casi ninguna diferencia cultural ni nada. También desde el primer día busqué siempre estar al lado de las personas de acá, ¿no? Claro. Nunca me aislé con un grupo de extranjeros ni nada. Siempre me acerqué a los bolivianos y Sacha Lima, Wilder Arevalo, Chino Calustro, Hugo Suárez, estaba Edward Centeno recién debutando, teníamos ahí una mesa y nos reíamos, mientras que en la otra mesa puro gauchos, puro argentinos, el cuerpo técnico, Dalcio Giovanoli, Claudio Chacior, preparador físico, preparador de arquero, todos argentinos, más unos 2, 3 refuerzos argentinos, hacían su mesa allá y nosotros acá, yo era el único brasileño, el único que no era argentino, pero gracias a Dios pude ganarme un espacio y pude también ser importante dentro del equipo, ¿no? Y eso para mí fue lo mejor, ¿no? Poder inmiscuir, ¿no? En la cultura, con las personas del país y hacer amigos, ¿no? Y poder dentro de la cancha retribuir todo ese cariño, ¿no? De la gente. No, sin duda. Pero dentro de todo esto en Wilstermann, como que no fueron aquellos años de títulos, de muchos logros, ¿no? Pero sin duda que Wilstermann era un equipo que peleaba, que luchaba. Mire, yo le voy a decir algo, hay una gran diferencia entre aquella época y ahora, ¿no? Ahora es mucho más fácil, ¿no? Sí. Ahora vamos a regresar un poquito en el tiempo. En 2018, donde yo estaba con Álvaro Peña, ¿no? Donde hemos salido campeones. Sí, sí. Si nosotros nombramos a los jugadores, teníamos un Pipo Jiménez en el arco, ¿no? La defensa era Alex da Silva con sí. Edward Centeno. David Díaz también a veces alternaba, ¿no? Teníamos a Ponte por un lado, por el otro lado teníamos Meleán en su mejor momento, Laredo. Mitad de cancha, Machado, Saucedo y el Poche, ¿no? Sí. Que eran los tres jugadorazos, ¿no? Vergés, Serginho y teníamos de 9 a Gilbert, Pedriel. Gilbert en su mejor momento. Después llegó Lucas Gaúcho. Estamos hablando de un equipo tremendo, ¿no? Con puras figuras. Sí, sí. En mi época, ellos apostaban mucho a 1 o 2 jugadores que serían los que decidían los partidos. No es que los demás sean rellenos, no, nunca, ¿no? Yo diría eso, sino que los demás no tenían ese bagaje, esa experiencia, ese renombre, o no eran jugadores de talla para poder realmente ayudar o colaborarte, ¿no? A decidir partidos, porque jugar bien, cualquiera puede jugar bien, ¿no? La cosa es ponerse el equipo al hombro y hacer los goles o aportar de una manera que incida en el resultado.
Y me acuerdo que en ese entonces los refuerzos extranjeros, teníamos un argentino que vino y no hizo casi ningún gol, teníamos ahí otros extranjeros, Adrián Cuadrado, que era un buen central, un buen jugador, y después los jugadores más, como digo, influían más en el juego, era Vladimir Marín, que era lateral, y mi persona, que yo hacía 2, 3, 4 goles por partido, ¿no? Y, y en base a eso y gracias a eso, a ese mi trabajo, logré ser el goleador, ¿no? En el año de 2020, en 2003, y creo que hasta hoy no he sido el único goleador que ha tenido Wisterman, con más de 30 goles, 33 goles hice una temporada, y estamos hablando nada más de 12 equipos, ¿no? Sí. Hoy, ¿cuántos equipos son? 16, ¿no? Y los jugadores no llegan ni a 20 goles por temporada. Sí. Entonces ahí es donde digo, ¿no? ¿Por qué? Porque se distribuye la responsabilidad, ¿no? Entre el delantero, el extremo, el mediocampista, el 9. Antes no, antes era o Thiago hace goles o Wisterman no gana. O Vladimir Marín llega al fondo, remata al arco, un buen centro, o si no, no ganan los partidos. Y nosotros tenemos que jugar contra un Bolívar que era la base de la selección, sí, contra un Die Stronger que también tenían jugadores de selección, contra un Oriente que tenía jugadores increíbles, Blooming, San José, Real Potosí, eran todos los clubes, y no era fácil, y venía acá pero acá sabíamos que íbamos a ganar, como sea. ¿Tienes problemas con tus equipos? Grupo San Rafael te brinda soluciones hídricas y energéticas. Te ofrecemos perforación y limpieza de pozos de agua, estudios geofísicos, variedad de bombas de agua de superficie, sumergibles, motobombas y generadores de energía. Contamos con todo de repuestos y accesorios, además de asesoramiento técnico con experiencia en diseño y mantenimiento en general. Encuéntranos en la 25 de mayo, casi Ladislao Cabrera, o en nuestras sucursales, en la avenida Circunvalación, la Casa Comunal, o en la avenida Blanco Alindo, kilómetro 4,5. Contáctate a los teléfonos en todo el país al 6925-8632 o al 6941-6185, Grupo San Rafael. Por eso es que hemos salido subcampeones y solamente hemos perdido en las últimas fechas con Bolívar, porque también había ayudas, y en ese entonces había el equipo allá de La Paz, ¿no? Iberoamericana, ¿no? Claro. Que sacaban puntos, y justo en las últimas fechas jugaban, o sea, era otra situación, ¿no? Entonces, claro, ahí hemos perdido el título por un par de puntitos, pero hemos clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores, y con un equipo con un presupuesto limitadísimo, ¿no? Cosa que ahora es muy difícil que suceda, ¿no? Entonces, ahí hay que valorar aún más el esfuerzo de uno, ¿no? No hemos tenido el título, pero sí hemos logrado tener rendimientos pero muy encima de lo que hoy se ve, de lo que hoy se está acostumbrado. Hoy un jugador hace una gambeta, hace un gol bajo el arco y ya es la figura, claro, ya es el ídolo y todo. Antes, yo me acuerdo que hacía goles que salía de mitad de cancha, pasaba por 2, 3, tiros libres de 35, 40 metros, goles de chilena, goles de cabeza, con derecha, con zurda. Era jodido, y habían partidos que uno no hacía 1, 2, 3, sino que hacía 4 goles. Hice 4 goles en Montero contra Guavirá, que no era fácil. Hice 4 goles acá también en nuestro estadio contra Unión Central, si no me equivoco. 3 goles contra Blooming, contra Oriente. Goles allá de visita contra Bolívar, contra Stronger, o sea, y después de mucho esfuerzo te reconocían como un buen jugador, ¿no? Y después, al final de la temporada, los periodistas como hacían el premio, ¿no? Del mejor jugador, sí, ahí sí, recién, Thiago, pucha, fue el mejor jugador de esa temporada, está tu placa de la federación como el mejor jugador, el máximo goleador y todo, ahí sí uno puede ser considerado la figura, el ídolo y todo demás. Hoy no, hoy es muy fácil, sí, hoy están banalizando, ¿no? El ídolo, la figura, hasta por el nivel que hay, ¿no? Hoy el nivel es muy parejo, ¿no? Entonces, cualquiera, ¿no? Cualquiera se hace ídolo con un par de buenos partidos, ¿no? No, sin duda, pero de algún modo en Wilstermann, como nos dices, hiciste goles increíbles, seguramente tienes en la memoria, seguramente algunos goles que te acuerdas siempre, ¿no? Porque
cuando un hincha de repente se acuerda de ti, se acuerda de repente de un gol sobre la hora ante Bolívar, de un remate faltando algunos minutos y prácticamente el hincha como que se vuelve en ese tiempo y empieza a recordar, mira ¿no? cómo es, ¿no? A mí me exigían hacer goles, ¿no? Pero yo era un mediocampista, no era Sí, un sí. 9 de área. Yo tenía que agarrar la pelota, el balón en mitad de cancha, tenía que asociarme, buscar generar juego y llegar adelante para definir. O sea, no es que me daba el balón bajo el arco y yo definía. Entonces el trabajo, la labor era mucho más difícil y aún así, con mucho esfuerzo, hemos logrado, ¿no? El tema económico también, no se paga lo que se paga ahora, no se pagaba al día, no había gremio de jugadores, ¿no? O sea, uno llegaba al final de la temporada, te debían 5 meses y te decían, mire, para renovar el contrato te pago un mes y olvídate los 4 y renovamos. ¿Quién te defendería? Nadie te defendía en ese entonces. Tú tenías que o firmar o si no quedarse sin club, ¿no? Claro. Entonces, esa era la indefensión que tenían los jugadores y que en muchos casos eran obligados a renovar su contrato y no recibir ni siquiera la mitad del contrato anterior que habías firmado, ¿no? Había esa presión, ese chantaje, ¿no?, de los dirigentes. Hoy no, hoy el jugador acude a FIFA si es extranjero, si no a favor, Claro. cobra todo, si no cobra el campeonato no empieza, hay una presión muy grande para que los jugadores estén pagados, eso es un avance y creo que hay que mejorar muchísimo Claro. más, pero eso es lo que nosotros no teníamos en ese entonces, ¿no? Y todo se trata, ¿no?, de la mejora del fútbol. Hoy ya hay más condiciones, mejores canchas también, Sí, ya hay mejores logísticas y todo lo demás. Antes era tremendo, pero uno buscaba la manera de poder siempre hacerlo mejor, ¿no? Y por eso es que digo que hay que valorar muchísimo esos jugadores que han sido figura y que han logrado tener el destaque quizás en situaciones mucho más adversas que hoy día, ¿no? No, sin duda, seguramente. Bueno, dentro de todo esto, ¿de qué gol te acuerdas más? Del más lindo, de lo que te acuerdas. Mire, en Wisterman fueron más de 50 goles, ¿no? Y estamos hablando de 2 temporadas y media. Estuve en Wisterman 2 temporadas y media. Porque digo 2 temporadas y media, porque 5 meses, 6 meses estuve con una lesión grave, porque no había parar y tratarse, era jugar, jugar. Yo me acuerdo que jugué un clásico con Aurora con un desgarre de alrededor de 1 centímetro en la pierna, en el posterior, y no entrené toda la semana, me quedé en mi casa haciendo fisioterapia y todo, y el presidente, don Víctor Hugo López, el día sábado, jugamos el domingo con Aurora, el día sábado me llama y me dice, Thiago, tenés que jugar. Yo digo, pero si no entrené, estoy haciendo fisioterapia, ni siquiera empecé a trotar. No, tú solamente parado ahí en la cancha ya va a traer 2 jugadores que te van a marcar. Y yo digo, ya, pues no es que no voy a jugar, me va a comprometer mi salud en un futuro. No había eso. ¿Quieres que juegue? Pucha, qué belleza, voy a jugar. Y cuando llego al partido el domingo, mis compañeros me miran, ¿qué hace acá, no? Yo dije, el presidente me mandó a jugar, voy a jugar. Y puse la polera y todo. ¿Y sabe qué pasó en ese partido? En ese partido cometí un error, fui individualista, quizás por esa responsabilidad que tenía. Empieza el partido, bien, todo, con dolor, no podía hacer un cambio de velocidad, era todo al trote, balón, toco, ta. Llego al área, minuto 25 más o menos, piso el área y el jugador de Aurora me golpea, penal. Pucha, penal, dije, hago el gol y me voy al entretiempo con el deber hecho, ¿no? Claro. Pongo la pelota, no estaba confiante porque estaba con dolor, me dolía hartísimo la pierna, pero quise patear. Y ahí fue mi error, ¿no? Pateé y el arquero de Aurora la atajó. Pucha, ahí en el entretiempo, con mucho dolor, dije, ya no puedo más, infelizmente. Pero tuve la oportunidad, mire, con un desgarre, jugando, tuve la oportunidad de poder anotar un gol, ¿no? Entonces, cosas que ahora lo dudo mucho, que un jugador vaya a entrar en la cancha teniendo una lesión seria, complicada, que podía haberse roto aún más ese músculo y eran de 20 días, podía ser 3, 4 meses, ¿no? Claro. Entonces, volviendo a lo que yo te decía, esos 5 o 6 meses tuve una pubalgia debido a mucha repetición de tiros libres, de remates al arco, porque
Y yo me quedaba siempre al final del entrenamiento, me acuerdo, con Vladimir Marín, con Sacha Lima, con Mojica. Mojica era un chico que recién debutaba, vino de Santa Cruz Sí, sí. a probarse y a jugar en Wisterman. Y me decía, Thiago, enséñame cómo patear los tiros libres y todo. Entonces nosotros hacíamos competencia. Mire, hoy no existe eso. Yo he sido entrenador de varios clubes y el jugador difícilmente se queda porque dice, no, tengo que hacer eso, o pucha, estoy cansado. Entonces, antes nos quedaba, o llegábamos media hora antes, calentábamos un poquito y hacíamos competencia entre dos grupos para patear tiro libre, ¿no? Como si fueran dos equipos, Claro. ¿no? Y apostábamos Powerade, Gatorade, apostábamos empanada, algo, ¿no? Entonces ahí uno ya va agarrando, porque es difícil, ¿no? Patear un tiro Claro. libre en la altura no es fácil, entonces tiene que agarrar cómo golpear el balón, la comba, la fuerza, la caída del balón. Y gracias a Dios creo que debo tener unos 15 a 20 goles de tiro libre en Wisterman. Y tiro libre de toda manera, me acuerdo de 3 dedos, con comba hacia afuera, cerca al arco, un poco más lejos. O sea, de toda manera, gracias a Dios he sido afortunado, ¿no? De poder haber tenido la oportunidad de trabajar mucho y de que las cosas me puedan salir en el partido, ¿no? Entonces, debido a ese gran esfuerzo, que tampoco teníamos las condiciones que ahora hay para la recuperación y todo eso, ¿no? Claro. Antes no, antes era bolsa de hielo y listo, y al otro día tenés que estar listo para jugar. Y eso me pasó factura, ¿no? Tuve una pubalgia, una inflamación, ¿no? En los muslos aductores, donde tuve que ir a Brasil, al equipo del São Paulo, y ahí me recibió muy bien Rogério Ceni. Sí. Y estaba mi ex compañero de Ponte Preta, Luis Fabiano, ¿no? Que fue ídolo y Sí, goleador de la Copa Libertadores con el São Paulo, campeón de la Copa Libertadores de São Paulo. Y tengo hasta hoy esa polera de São Paulo con la firma de todos los jugadores que me regaló Luis Fabiano. Entonces allá estuve como 4 o 5 meses haciendo una fisioterapia de primer nivel para poder recuperarme sin la necesidad de hacerme una cirugía, ¿no? Entonces perdí esos... Y ojo, ¿eh? No es como ahora que cuando uno está haciendo su fisioterapia, pagando de mi propio bolsillo, a mí me dejaron de pagar mi salario acá. Sí. Me dijeron, mientras tú estés en Brasil, no te vamos a pagar tu salario. Yo dije, ¿cómo es eso? Si yo estoy acá para recuperarme Claro. de la lesión, me dijeron, te vamos a ayudar con algo, pero ese algo nunca apareció. Entonces llego de allá y de tal forma me recuperaron allá que llego directo a jugar, ya preparado para jugar. Y ahí juego más una temporada y me salgo, ¿no? Me voy a Portugal a jugar una temporada por allá también. No, sin duda, pero de algún modo, ¿qué es lo que más te acuerdas de Wisterman? El recuerdo que siempre está. Mira, el recuerdo que siempre está es de ver la tribuna repleta, no importaba el rival, siempre había gente en el estadio, y de festejar los goles, ¿no? Con las diferentes curvas, ¿no? Con los Gurkas, La zona roja al otro lado, del todavía otro estaba, lado, ¿no? sí, también hay imágenes de festejo muy bonitos. Y eso es lo que al fin y al cabo se queda, ¿no? Porque el tema económico, el dinero va y viene, pero ese sentimiento, esa pasión, se queda, ¿no? Indudablemente se queda. Tuve un paso muy feliz, muy fructífero en Wisterman, donde hasta hoy, ¿no? Gracias a Dios, soy reconocido y felizmente ahora por mi nueva faceta, ¿no? Como entrenador, quizás la gente mezcla un poco, ¿no? Uno va a trabajar con otro equipo y dice, ese ya no es wistermanista, mira, ese no quiere ganar. La gente tiene razón también, ¿no? La gente, bueno, ellos piensan más con el corazón, ¿no? Que con la cabeza. Entonces uno tiene que entender, ¿no? Y no llevar muy en serio. Pero el sentimiento siempre queda, sin duda alguna, ¿no? Fueron 2 años y medio, pucha, muy intensos, donde creo que ningún otro equipo ha vivido de esta manera. Y el cariño, ¿no? El cariño en la calle, el cariño de la gente, que siempre me paraba para sacar una foto, que siempre me invitaba a ir a sus negocios, o a ir a sus casas, ¿no? Como si yo fuera un conocido, ¿no? Tiaguito, vente a mi casa, vamos a compartir un churrasco y todo. Y uno iba, ¿no? Y te trataban como si fuera otro más de la familia, ¿no? Y eso es lo que me dejaba feliz, eso es lo que me dejaba muy contento y es por eso que
sigo hasta hoy acá, ¿no? Claro. Porque si no fuera así, estaría ya en otro lado, ¿no? Pero ese cariño, también el cariño que tuve en el país, me dio la posibilidad de poder formar una familia acá, de tener mis hijos. Tengo 2 hijos, Tiaguito de 11 años que va a cumplir 12 el 10 ahora de diciembre. Mira, un número tan emblemático para mí. El 10 de diciembre cumple 12 años mi hijo Tiaguito, y tengo mi hijo Mateus, que tiene 2 años, ¿no? Entonces, son la razón por la que me esfuerzo cada día para Claro. mejorar como entrenador, para lograr todo lo que uno proponga, y para dar lo mejor a ellos, ¿no? Mi intención, es para eso que uno trabaja, ¿no? No, sin duda, pero de algún modo por ahí, ¿por qué te vas de Wilstermann? Dejas Wilstermann y te vas a Portugal, me decías, ¿no? Mire, primero, lo que pasa es que como hice 2 temporadas muy buenas en Wilstermann, desde la primera temporada hubieron ofertas de varios clubes de México, de propio Bolívar. Sí. Hasta no hace mucho estaba leyendo esa revista semanal que había en Cochabamba, ya no hay más, la revista Viva, ¿no? Sí, sí. Viva Sports, ¿no? Y vi un reportaje donde Mauro Cuellar ofrece $25,000 mensual a Thiago Leitão para que venga a Bolívar y todo. Sí recibí esa oferta, hablé con la gente de Bolívar, pero el presidente Víctor Hugo López, obvio que tenía que dejar algo, ¿no? Pero siempre, con clubes del exterior también, siempre pidió millones, ¿no? Cosa que era muy difícil en ese entonces, ¿no? No había internet, no había YouTube, no había nada para que el jugador se haga conocer, ¿no? Entonces era todo de boca, ¿no? Era todo mediante los programas deportivos que grababan, mandaban los DVDs, ¿no? Entonces así uno se hacía conocer. Pero yo creo que el presidente en ese entonces un poco se vislumbró con la oportunidad de recibir mucho dinero y me truncó en algunas salidas, ¿no? Entonces, de ahí hubo la oportunidad de irme a los Emiratos Árabes. Fui a los Emiratos, me quedé un tiempo allá, tenía contrato con Wilstermann, regreso a Wilstermann. El trato económico ya no era el mismo, son meses y meses sin cobrar y todo, y uno ve que no había solución. Entonces surgió una oportunidad para irme a Portugal, y fue donde ahí tuve una conversación con Víctor Hugo López, con Charles Bares, que era el vicepresidente, y con Miguel Arellano, ¿no? Y les hablé en su oficina del presidente, ¿no? De Víctor Hugo López, sentado con las 3 personas que te nombré. Les dije, mire, ustedes me deben mucho dinero, me deben tanto, ¿no? Yo ahorita les firmo para que ustedes puedan usar ese dinero a paliar alguna deuda que tengan con los jugadores, y me deja ir sin ningún problema, ¿no? Claro. Y entre ellos se reúnen y todo, me dicen, ya no hay ningún problema, Thiago, creo que es la mejor manera. Tampoco vamos ¿Cuántos a resignas poder, ahí? muchos meses de salario, muchos meses de salario. La gente dice el amor, el amor, el amor, pero fueron muchos meses de salario que hoy en día es difícil que un jugador haga eso, ¿no? Claro. Y entonces les dije, ¿no? Ojalá Dios quiera les sirva para poder cumplir con los demás jugadores. Gracias a Dios tengo una oferta, viendo que no hay posibilidad de mejora, porque no había posibilidad de mejora, y uno está en eso también para poder recibir su salario, ¿no? Y ya eran muchísimos meses que no me podían cumplir. Entonces, incluso a lo que te voy a decir acá, en esa reunión me ofrecieron la oportunidad de pagarme a mí. Me dijeron, Thiago, yo te hago un cheque ahora de todo lo que te debemos y tú te quedas en el club. Yo dije, pero ¿y los demás? ¿Cómo voy a llegar? Y se van a enterar, se entera. ¿Cómo voy a llegar y cómo voy a poder trabajar sabiendo que yo cobré y los demás no? No, dije, no, eso no pasa por mi cabeza y no va a pasar nunca. Así que guarda ese dinero, trate de subsanar, ¿no? Claro. Algún problema que pueda tener con los jugadores, ponerles ahí al día, pagarles lo que sea. Yo me voy, gracias a Dios, tranquilo, con el sentimiento de deber cumplido con la institución y de salir por la puerta grande, ¿no? Claro. Y así fue, me salí triste, ¿no? Triste por cómo se dio la salida,
pero aprovecharon la oportunidad de poder ir a jugar en Europa, ¿no? No todos tienen esa oportunidad. Y no estamos hablando de Azerbaiyán, no estamos hablando de San Marino, estamos hablando de Portugal, que es la patria madre de Brasil, donde no tenía problema ninguno con el idioma, fui muy bien tratado, muy bien recibido. ¿A qué equipo te vas? Tenía que irme al Sporting Braga, ¿no? Y eso fue ahí yo tuve miedo, porque la persona que me llevó no era un empresario del fútbol, ¿no? Esa persona era un exjugador de la selección de Portugal, de clubes como Porto, como el Sporting Braga, ya un señor ya de una cierta edad, y él recibió, mediante un personaje acá, un exjugador de Wisterman, Calu, un brasileño que jugó acá. Calu agarró mi DVD sin que yo sepa, con todos mis goles, agarró mi DVD, puso un sobre, entonces se lo mandó a su amigo allá en Portugal. Y ese su amigo vio el DVD y dijo, ese jugador tiene que estar aquí en Europa jugando en cualquier club. Entonces fue y habló con el Sporting Braga. El Sporting Braga vio mi material y dijo, no, tráigalo ahora mismo. Entonces ahí fue donde se dio mi rescisión contractual con Wisterman. Llego a Portugal, me quedo ahí en un hotel, ellos jugarían la Europa League, era un equipo repleto de brasileños, y yo fui a ver el partido, al otro día iba a ser presentado, ¿no? Infelizmente en ese partido Sporting Braga pierde feo, 3-0 si no me equivoco, y esa persona que me llevó, un exjugador, fue invitado a un programa, ¿no? En esa misma noche para hablar, ¿no? Y empezó a hablar por demás, ¿no? Que el entrenador no sabía nada, que los jugadores que estaban no tenían la capacidad de poner la camiseta del equipo, que eso fue un fracaso, que el presidente se equivocó en contratar el cuerpo técnico y todo. Entonces llega el otro día, yo ya listo, desayunando para poder ya ir a la presentación, y llega un dirigente y me dice, mira, infelizmente por las declaraciones ayer de la persona que te trajo, el presidente se enojó y no va a ser posible, ¿no? Tu contratación. Ahí fue donde mi alma se salió del cuerpo, ¿no? Claro. ¿Y ahora qué hago acá, no? Y tranquilamente llega ese tipo y me dice, si no te quieren acá, te voy a llevar al Porto. Y ahora me dice, vamos, ¿no? Que ya estoy acá, ¿no? Agarramos el vehículo, nos fuimos hasta el Porto, allá nos reunimos en el estadio del Dragão, nos reunimos con el presidente del Porto, más la dirigencia, ¿no? Pusieron ahí en la pantalla mi DVD, y el presidente del Porto, viendo mis goles de chilena, de tiro libre, gambeteando a 3, 4, en ese estilo portugués, ¿no? Digo, mas pa, ese video aquí es falso, ustedes me quieren engañar, me dijo, ¿no? Un jugador con ese material estaría jugando hoy en cualquier equipo aquí de Europa, ¿no? Él dijo, sí, y en eso estamos, ¿no? Intentando que él pueda jugar acá, ¿no? Él dijo, mire, no es falso ese video, ¿no? Digo, no, se puede averiguar allá. Y ahí lo que nadie sabe, y aquí te estoy hablando también de primicia, ¿no? Una persona que fue muy importante en ese entonces para que yo pueda llegar a Portugal fue Platini Sánchez. Sí. Platini Sánchez fue ídolo en Portugal, en el Boa Vista, y a él se le consultaron. Hay un jugador brasileño que está por acá, dicen que fue. Me dijo, sí, es un muy buen jugador. Y si realmente ustedes lo quieren contratar, háganlo, porque aquí fue uno de los mejores jugadores que ha tenido en ese entonces, ¿no? Me ayudó muchísimo, ¿no? Entonces ahí sí dijeron, no, te vamos a contratar, pero hay un problemita acá. Nosotros tenemos ya 2 jugadores extracomunitarios, ¿no? Claro. Porque allá la norma es clara, ¿no? Los demás son todos de la comunidad europea, pueden jugar 20 jugadores, pero tienen que ser de la comunidad europea, ¿no? Como yo no tenía el pasaporte europeo, entonces me derivaron a la sucursal, ¿no? Al equipo B del Porto, que jugaba la segunda división, que estaba en una ciudad vecina que era Marco de Canaveses. Entonces fui allá, un buen trato, me dieron un vehículo, me dieron una tarjeta para cargar combustible gratis, me dieron un chip para pasar en el peaje sin pagar nada, departamento, me dieron todo. Y yo dije, bueno, empecemos a jugar. Entonces, y empecé a jugar. Fui figura en las primeras fechas, hice goles en todas las fechas, en las 4 o 5 primeras fechas. Había un periódico como Viva Sports, había un periódico Record allá, donde nombraban siempre la figura de la fecha y siempre
Tiago Polieri, ¿no? Por mi apellido italiano, ¿no? Querían promocionarme como ya Claro. un jugador de la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, Tiago Polieri, la figura, y ahí clasificamos de forma, ¿cómo se dice? Inédita, clasificamos a la tercera fase de la Copa de Portugal y nuestro rival, coincidentemente, fue el Porto, ¿no? Jugamos en el Estadio del Dragón, perdimos apenas 1-0 y un resultado bien difícil para ellos. El Porto, una potencia Claro. en Europa, y nos ganó apenas 1-0. Entonces, hicimos un muy buen partido y ahí empezó a despertar intereses de algunos clubes y bueno, ahí cumplí mi contrato con el equipo y tuvimos algunos problemas allá porque, bueno, ellos son muy estrictos. En final de temporada estábamos ya en el mes de diciembre, en las fechas de Navidad, Año Nuevo, y usted sabe que allá no hay pausa, ¿no? Claro. Se juega el 23, se juega el 26, se juega el 28, se juega el primero. Entonces, allá tuve uno de mis hijos con la anterior madre de mis hijos, ¿no? Gabriel, que tuvo un problema médico, nació con el cordón enrollado en el cuello, tuvo que estar 2 semanas en terapia intensiva entre la vida y la muerte. Y los dirigentes me obligaron a ir a jugar. Yo les dije, yo no voy a jugar de esa manera. Está la madre de mis hijos ahí, en el hospital también estaba internada, está mi hijo entre la vida y la muerte, y yo me quedo acá en el hospital, yo no me salgo de acá. Ahí fue donde me hicieron llegar una notificación de 2, 3, 5 días que yo no acudí a mi fuente laboral. Yo de ahí me consulté con el sindicato de jugadores allá en Portugal, expliqué la situación, mandé todos los documentos del hospital y me dijeron, Tiago, en 2 días nosotros te dejamos libre. Yo dije, está bien, quiero estar libre porque esa presión psicológica yo creo que no la merezco, ¿no? Claro. Y obvio que los dirigentes querían que juegue, pero yo nunca iba a dejar mi familia en un país lejano, sin nadie conocido, nunca iba a dejarlos allá a la deriva, ¿no? En un hospital, para ir a jugar. Entonces, firmamos los documentos y allá realmente la cosa sucede rápido. A los 2 días me llegó un fax, ¿no? Que era en ese entonces fax, llegó diciendo que yo era un jugador libre y que podía regresar a mi país con mi familia para poder seguir haciendo el tratamiento a mi hijo, ¿no? Y fue así. Pasó un tiempo allá, agarré el vuelo y mi club me empezó a llamar, que regrese, que regrese. Tenía la intención de regresar, pero pensando en lo que ellos me hicieron, me quedé hasta que no sé cómo surgió la oferta de Oriente Petrolero. Don Carlos Chávez, fallecido Carlos Chávez, ¿no? Que Dios lo tenga, me llamó y me dijo, te quiero acá en Santa Cruz de la Sierra dentro de los próximos 3 días. Yo dije, y aquí vas a llegar y te voy a dar así tu prima, ¿no? Tu dinero en la mano y vas a tener en el auto, te doy el dinero ahí. Y fue así, llegué a Santa Cruz, me cumplió, me pagó todo y estuve una temporada que pudo tranquilamente ser más. Solo no fue así porque Tucho Antelo se fue a Bolívar y fue uno de los jugadores que exigió que esté en Bolívar, fue mi nombre. Entonces, cuando él pasó a Bolívar, yo fui también en 2007 a Bolívar con él, ¿no? Para jugar Copa Libertadores contra Boca, Cienciano, Toluca. Fuimos el primer equipo a ganar a un equipo mexicano allá en suelo mexicano, ¿no? Al Toluca, el gran campeón Toluca, le ganamos allá 2-1, ¿no? Entonces estuve esa temporada en Bolívar, fui el goleador del año en Bolívar, jugué todos los partidos de Copa Libertadores, los 90 minutos titular. Mi suplente era Julio César Valdivieso, nadie más, nadie menos. Era Julio, un tipazo, un amigo, ¿no? Hasta hoy. Entonces, tuve la dicha, ¿no? de decir que Julio César Valdivieso fue mi suplente en una Copa Libertadores. Obvio que él ya estaba en su último año, ¿no? Claro, yo estaba solamente disfrutando, ¿no? Pero yo estaba en muy buen nivel, estaba en mi mejor momento y era normal, ¿no? Que uno pueda jugar y demostrar. Entonces, tuve un muy buen año en Bolívar
infelizmente, como te decía, no te pagaban y no te pagaban y no había quien te obligue a pagar. Entonces fueron 8 meses sin cobrar en Bolívar. Imagínense, trabajar 10 y no cobrar 8 meses era complicado, ¿no? Pero yo tenía en mente algo, yo siempre he sido así. Yo dije, voy a terminar hasta el último día, pese a que no me paguen, no me interesa, pero yo prefiero a que ellos me deban algo de que yo salga por la puerta de atrás, Claro. o que yo termine debiéndoles algo, ¿no? O como no he jugado, o me pasé todo el tiempo en el departamento médico, o no quise jugar porque no me pagaban, ¿no? Dije, yo voy a ir con la cabeza tranquila, voy a jugar, hasta el último día jugué y no me pagaron nada, ¿no? Me acuerdo que don Mauro Coelho me decía, Tiaguito, jugar y cuando termine el torneo yo te voy a pagar todo de una sola vez. O sea, era un cuento que uno tenía que creer también, ¿no? Porque Claro. entonces terminé jugando y no me pagaron nunca, tuve que acudir a la justicia para que me paguen y de ahí me pasé a Die Stronger, ¿no? Al año del centenario de Die Stronger, ¿no? En 2008. 25 años de historia y experiencia. Somos Univalle Televisión, tu canal de confianza, para informarte, educarte y entretenerte, con producciones propias y en vivo desde el corazón de Bolivia. Puedes encontrarnos en Señal Abierta 39.1 y nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y la página web univalletelevisión.com. Publicita y sé parte de nuestra comunidad, llamando al 6534-5818. Univalle Televisión, el mejor de Cocha. Claro. Por eso es que no te quedas en Bolívar seguramente, ¿no? Por el tema económico. Sí, porque yo quería quedarme, porque era un club que me identifiqué mucho, un club con una trayectoria Claro. nacional e internacional tremenda, una camiseta que pesa, pero me sentí muy bien, muy cómodo. Entonces quería seguir, pero ahí entró el tema de Baiza, ¿no? Y el gerente de Baiza era un tipo prepotente, ¿no? Un argentino que agarró y me dijo, che, Tiago, nosotros queremos que te quede, pero si tú dejas de recibir todo lo que te debemos, esos 8 meses y algo más, tú te olvidas de ese dinero y además vamos a renegociar tu contrato, ¿no? Obvio que para menos, ¿no? Yo dije, no, pues sí, es complicado, ¿no? ¿Cómo uno va a dejar un dinero que trabajó? Yo jugué todos los partidos, fui titular en todos los partidos. O sea, no es que no jugué y estoy cobrando algo que no me corresponde, estoy cobrando por todo lo que he trabajado. Entonces me dijeron, no te vamos a pagar porque no es nuestra deuda, dijeron. Es la deuda de Mauro Coelho. Anda a buscarlo para que te pague, ¿no? Yo dije, no es así. Dije, voy a buscar mis derechos. Y ahí fue donde nos distanciamos y apareció la oferta de Die Stronger para el centenario, ¿no? Y bueno, me fui al Tigre, me quedé 3 temporadas en el Tigre. Y después del Tigre regreso a Santa Cruz, a Sport Boys, ¿no? Un proyecto loco, un proyecto... Yo tenía que haber venido a Wisterman. Otra vez. En 2010, cuando Wisterman estaba jugando en la B. Vengo a Cochabamba. Mire, como la vida siempre me trajo cosas buenas, ¿no? Diosito siempre estuvo a mi lado. Siempre digo eso, ¿no? Tuve la suerte, no sé si merecedor o no, pero siempre Diosito estuvo a mi lado, ¿no? Llego a Cochabamba, una invitación de un dirigente para que sea parte del proyecto del ascenso de Wisterman, ¿no? Otra vez más a primera, pero no sabían cuánto me podían pagar. Me dijeron, vamos a contactar las empresas, que quieran colaborar para poder ver hasta qué monto podemos llegar. Les dije, no, tranquilo, no pasa nada, vamos a ver. Y voy, doy la cara, vengo a una reunión acá con la dirigencia en la Federación Boliviana, frente al estadio, y estaba el entrenador Claudio Chacior. Entonces llego, hablo con la secretaria y estoy esperando, y allá las divisorias eran de un material prefabricado, ¿no? Sí. Ahí se escuchaba todo. Entonces yo escuché que Claudio Chacior decía, no lo quiero a Tiago acá, Tiago va a venir y los jugadores celosos, o va a generar problemas. Además, yo no juego con 10,
yo juego con jugadores por afuera, ¿no? Yo creo que él no se va a adaptar a mi idea, así que yo prefiero que no lo traiga, ¿no? Pucha, cuando yo escuché eso, a las 7:40 de la noche, la reunión era a las 7, llegué, me quedé sentado esperando y todo, ¿no? 7:40 me levanto y la secretaria, ¿dónde vas, Thiago? Te están esperando, ¿no? Te van a llamar. Yo dije, no, dile por favor al presidente que yo no voy a estar más acá, ¿no? Ya escuché lo que tenía que escuchar. Y cuando estoy bajando las gradas, sale Windsor de Arellano, y Thiago, no, quédate, que estamos aquí negociando para ver cómo vamos a hacer para que te quede. Le dije al tesorero del club, ¿no? Le dije, mire, infelizmente yo no quiero quedarme acá, no quiero estar en un lugar donde no me quieran. Me voy muy dolido, pero no voy a estar en un lugar por ahí donde quizás puedo ser perjudicial, ¿no? Según lo que dijo tu entrenador, ¿no? No, es que dijo cualquier cosa, vamos a contornar la situación. Le agradecí y me fui, ¿no? Cuando pongo el pie a la calle para irme al hotel, suena el teléfono. Yo agarro, ¿quién será, no? Aló, me dice, Thiago, sí, supe que saliste del Tigre. Sí, sí, no querés venir a mi equipo. Yo dije, pero ¿de equipo quién habla, no? Mario Cronenberg, alcalde de Warnes, dueño del club Sport Boys Warnes. Y dije, Sport Boys Warnes, ¿qué división disputa, no? Digo, no, yo agarré ese equipo y lo voy a llevar a la liga. ¿Quiere estar conmigo o no? Le dije, bueno, vamos a echar a medio. Entonces, te compro el pasaje, mañana a primera hora estás acá en Santa Cruz, te va a ir a recibir el chofer de la alcaldía, te va a llevar al Hotel Río Selva, un hotel 5 estrellas, de allá te vas al entrenamiento, ves y todo, y charlamos. Así fue, llegué, el chofer me llevó, y un departamento de 2 habitaciones, con piscina y todo, y me lleva al estadio, llego allá, y habían 5 jugadores sin uniforme, unas pelotas viejas, el profesor Fará, el turco Fará, con su camiseta aquí amarrada en la cabeza. Yo dije, ¿qué estoy haciendo acá, no? Y me dijo, Thiago, mira cómo es una persona que piensa más allá, ¿no? Me dijo, Thiago, eso de aquí ahora es porque estamos recién empezando. Tú eres el primero a poner el pie acá. A partir de mañana vas a ver otro equipo acá. Y bueno, y sentamos y me dijo, ¿cuánto cobrabas allá en el Tigre? Yo dije, tanto. Ah, vas a cobrar lo mismo que cobraba en el Tigre. Sí. Y vas a vivir ahí en el hotel y el chofer te va a llevar a Santa Cruz y traer las veces que tú quieras. Yo dije, ya, pues entonces me quedo acá, ¿no? Y al otro día ya llegó indumentaria de Umbro, llegaron jugadores como Dimas da Silva, De Carlos, hasta Luis Siliero pasó por allá, ¿no? Sí, pero sí. Infelizmente su rodilla no estaba bien y no pudo jugar. Pedro Higa, Sucha Suárez, Ovejero después, Héctor Gaitán, Jaime Moreno incluso llegó a jugar allá, después llegó Botero, y así fue. Hemos logrado el título de la ACF, que nos dio la posibilidad de jugar el Nacional B. En Nacional B hemos logrado el ascenso, perdimos la final con Guavirá, pero en indirecto, Mario Cronenberg dijo, yo voy a poner 40,000 personas en el Tahuiche. Teníamos que jugar en Warnes, pero él llevó el partido al Tahuiche, puso buses y llevó la gente de todo lado, no sé cómo, pero el Tahuiche lleno. Y ahí es la noche donde Botero hace los 2 goles. Yo hice el pase gol para el primer y Botero va y hace el segundo. 2-0 ganamos y ascendimos a primera división con Sport Boys Warnes, ¿no? Mire cómo es, ¿no? Estuve 3 años y allá, ¿no? Desde ese primer año hasta el año que hemos ascendido, nunca hubiese imaginado, ¿no? Te digo, fueron partidos a las 12 del mediodía, partidos con 40 grados, humedad, o sea, yo tenía ya 34, 33, 34 años. Y lo que poca o nadie sabe, fui goleador de la Asociación Cruceña de Fútbol con más de casi 40 goles. Sí. Fui goleador de la Liga y goleador de la CF con 33 goles. La gente me decía, viejo de mía, viejo, y metía 2, 3 goles. Ganaba, viejo, otra vez, 3, 4 goles.
y así hemos logrado el título allá en la CF. Fui goleador, no pude ir a recibir porque me fui a Brasil y entregaron un trofeo como máximo goleador y todo. Ni sé quién lo recibió, no sé dónde está, pero posterior a eso el club me hizo un lindo homenaje a mí, a Joaquín Botero y a mí, como los referentes del club, ¿no? Por los referentes por el ascenso en la institución, ¿no? Entonces, de ahí pude jugar un año más, que fue lo que yo tenía planificado. Voy a jugar un año más en el profesionalismo. Y así fue, jugué un año más con Sport Boys, agarré, le di la mano a Mario, le dije, gracias por todo, Mario, págueme lo que usted me debe, que yo me voy a dedicar a otras cosas ahora. Me tomé un año sabático para poder poquito despejarme del fútbol, porque fueron más de casi 18 años, ¿no? De fútbol, ininterruptos, y necesitaba ese año. Acomodé mi vida personal, empecé a estudiar para ser entrenador. Tuve la oportunidad de venir a Wisterman en 2017, donde clasificamos a la Copa Libertadores. Faltando 7 fechas, Wisterman era sexto colocado por el problema que tuvo Mosquera, ¿no? Sí, que sí. puso los 5 extranjeros contra Bolívar, perdió 6 puntos y de estar peleando el título se fue a séptimo lugar, sexto, séptimo lugar. Llegamos nosotros y lo llevamos a Wisterman a pelear el título y terminar en segundo lugar, lo que nos permitió jugar Copa Libertadores al año siguiente. Y en ese mismo año, 2018, salimos campeones de la liga ante Die Strongers allá en Sucre, ¿no? Sí, sí. Esos 3 partidos de infarto, ¿no? Que ganamos en los penales con el penal de Oscar Vaca, ¿no? Que yo tenía todo anotado. Y como Álvaro Peña salió expulsado en varias fechas, yo era el que estaba al mando del equipo. Entonces, en la tanda de penales, en ese entonces todavía tenías que pasar la lista, ¿no? Pasé la lista de todos y no quisieron patear Gilbert Álvarez ni Serginho, dejaron para patear los penales alternados, ¿no? Y llegó Oscar Vaca, me dijo, profe, yo voy a patear, ¿no? Entonces agarro y anoto, creo que era el tercer del alternado, ¿no? Después del quinto, patearon más 3 y él fue el último. Y ahí me decía, me lea otro gol. No, va a ir hasta Vaca nomás, dije, ¿no? Hasta Vaca voy a anotar. Como si ya, no, adivinando que el último penal sería de Oscar Vaca. Y así fue. Anotó el gol y Wisterman salió campeón y un festejo tremendo, tremendo. Una carreata desde el aeropuerto hasta el Prado. Fue un título muy, muy conmemorado porque fue ante el rival de Stronger en 3 partidos que fueron de infarto. Ellos no ganaron allá en La Paz y acá en Cochabamba, que fue en Sacaba la segunda final. Ya habían carteles de la federación donde decía felicidades al club de Stronger por el título. Ahí donde ellos decían Sacaba se acaba, ¿no? Y nosotros decíamos aquí no se acaba nada. Y de ahí lo llevamos el tercer partido a Sucre, donde pudimos lograr el título, ¿no? Entonces ahí otra vez más el cariño con Wisterman, ¿no? Y ahora sí pude regalar ese título a la hinchada, ¿no? Lo que me dejó, creo que muy feliz y muy contento, pero en esa historia todavía hay algo pendiente que lo voy a cumplir como jugador, cumplí como asistente, como segundo entrenador también, salí campeón. Ahora como entrenador principal pretendo algún día, quién sabe, ¿no? Poder tomar el mando de Wisterman y poder lograr un título con Wisterman. Creo que ahí sería la culminación de mi carrera deportiva, ¿no? Ahí sí colgaría todo, el silbato, las chuteras, colgaría todo y me iría a mi casa feliz, ¿no? Sí, ojalá se pueda dar. Es algo que tengo planificado en mi vida y todo lo que planifico felizmente logro cumplir, ¿no? Claro. Entonces eso creo que lo voy a hacer todo a su tiempo, ¿no? No es a mi tiempo, ¿no? Claro. Dios tiene todo preparado para nosotros. Nosotros no sabemos, pero yo sí sé que aún hay tiempo de poder retribuir un poquito más ese cariño y poder lograr algo más con esa camiseta de Wisterman. Y lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer. Tarde o temprano lo voy a hacer. En esa época con Wisterman, no sales como querías de Wisterman, ¿no? Cuando termina tu etapa como asistente técnico con Álvaro Peña. No, sí, un problema con Poche, que todo el mundo sabe, ¿no? Sí. Un problema que a raíz de celo de una tercera persona, que era Brunetto, ¿no? Que era su hombre de confianza de Álvaro Peña,
¿Por qué? ¿Por qué te digo? Álvaro llegó a Wisterman por mí, ¿no? Cuando yo era muy amigo de Grover Vargas, incluso en los partidos de Copa Libertadores, Grover me invitaba a venir a acompañar el partido, después me invitaba a su casa para que podamos sacar conclusiones, ¿no? Partidos épicos, ¿no? Que Claro. Wisterman le ganó aquí a Palmeiras, ¿no? Si no me equivoco, le ganó a varios equipos acá, partidazos, ¿no? Y yo le había indicado a Wisterman, a Alex da Silva, a Pipo Jiménez, y Serginho, algunos jugadores más, ¿no? Entonces, creamos ese vínculo, ¿no? con Grover, ¿no? Y cuando surgió todo ese problema con Mosquera, Grover me llama y me dice, Thiago, necesito un entrenador para esas 7 últimas fechas, eso en 2017. No tenés ningún nombre ahí de afuera y todo. Le dije, Grover, faltan 7 fechas. No puedes traer un entrenador del extranjero. Tienes que traer un entrenador que conozca el medio, ¿no? En ese entonces yo lo conocí a Álvaro Peña, allá en Santa Cruz. Entonces yo le dije, mire, está Álvaro que hizo su formación allá en Europa, claro, en el Dinamo de Kiev, es un entrenador que tiene ganas y yo creo que va a ser un buen hombre, conoce, la mayoría de los jugadores son cambas y se van a llevar bien. Entonces de ahí llegó Álvaro, ¿no? Y Grover me dijo, Thiago, yo lo acepto solamente si tú vienes a su cuerpo técnico. Entonces yo dije, bueno, llegó la hora de volver a estar en el fútbol. Entonces vengo con Álvaro, hacemos un excelente trabajo, clasificamos a Copa Libertadores, salimos campeones y todo, pero ahí había una tercera persona que tenía un celo desmedido, ¿no? Que era Brunetto, porque llegó Brunetto, el que tenía que venir como auxiliar, un asistente de Álvaro era Tano Fontana, pero Fontana tiene sus raíces en Die Stronger, claro, y Grover Vargas no lo quería, no quería traerlo. Entonces dijo, no, dile a Álvaro que si no trae a otro, él no vendrá. Entonces dijo, ¿a quién voy a llevar? ¿A quién? A su mejor amigo que estaba trabajando en un restaurante, haciendo hamburguesa, vení, vamos a ir a Wisterman. Y así fue como lo trajo a Brunetto, para preparar los churrascos, ¿no? Entonces de ahí Brunetto vio que yo tenía un papel más... protagónico que él, porque, bueno, el conocimiento de fútbol y todo, y él se quedó nada más en ese tema de amistad con uno u otro jugador. Entonces, cuando surgieron esos problemas con Poche, de que Poche no tenía todavía la capacidad física para jugar los 90 minutos, ¿no? Y nosotros veíamos que llegaba al minuto 70, por ahí bajaba mucho su nivel, entonces hacíamos los cambios, ¿no? Y yo veía que Poche salía siempre enojado conmigo, ¿no? Y pasaba por Álvaro Peña, pasaba por Brunetto, tranquilo, y venía y se enojaba conmigo. Yo decía, ¿pero por qué, no? Al otro día me pedía disculpas, me decía, no, Thiago, estaba con la cabeza caliente, claro, disculpame. Jugábamos tenis fútbol, mirábamos partidos de la Champions, hablábamos, había un grupo, ¿no? Con el Cambo Ortiz, con Poche, con más un par de jugadores, yo estaba ahí, nosotros siempre hablábamos, siempre teníamos una buena relación. Yo me extrañé demasiado porque pasaba eso, ¿no? Entonces ahí hubo todo ese problema y todo allá sacaba el partido contra San José, que Álvaro estaba expulsado, yo estaba dirigiendo, Álvaro hace el cambio por Poche, Poche sale y quiere pelear conmigo y todo lo demás. Después al otro día me enteré que de la propia boca de Poche, porque Álvaro quiso reunir a todos para quedar él bien, claro, reunió a todos y dijo, mire, aquí yo quiero que ustedes hablen, que por qué pasó eso y aquello. Y Poche agarró y dijo, sí, tuve ese problema con Thiago porque Brunetto me llama todas las noches y me dice que el que hace los cambios eres tú, Thiago. Yo agarro y dije, Poche, estás mal, el entrenador es Álvaro, pregúntale a Álvaro quién es. Y Álvaro, sí, yo soy el entrenador, yo hago los cambios. Y Poche, entonces Brunetto, ¿por qué tú me dijiste que era Thiago? Y así fue, infelizmente me hicieron ahí, no sé, una camarilla, una trampa, lo que sea. ¿Y cómo están ahora? Y vino Grover Vargas y me dijo, Thiago, yo quiero que te quedes con las inferiores de Wisterman. Entonces dije, Grover, muchas gracias, pero yo no estoy para estar inferiores. Yo sé que tengo condiciones, voy a dirigir un equipo en primera y te agradezco muchísimo. Aparte no quiero estar en un lugar que por ahí no me quiera, ¿no? Claro. Entonces rescindí mi contrato y al mes nunca hubiese imaginado que eso pasaría, pero me llamó
una persona que es uno de los que me ayudó muchísimo a que pueda ser realmente un director técnico, fue Cornejo, ¿no? De Aurora. Don Jaime Cornejo me llamó y me dijo, quiero que vengas a dirigir mi equipo, estamos en último, peleando para no descender, y llego a Aurora y salvo el equipo del descenso, ¿no? Claro. Quisiera haber seguido, pero infelizmente hubo un empresario ahí que ofreció un entrenador uruguayo, no sé si tú te acuerdas, que iba a venir gratis. Junto con él iba a venir más 4 jugadores gratis, ¿no? Entonces Jaime me dijo, Thiago, a tener un entrenador gratis y tener que pagarte, yo voy al que viene gratis, ¿no? Entonces me dijo, gracias, y más adelante vamos a volver a trabajar juntos, ¿no? Ahora, ¿cómo estás con Pochito? ¿Has vuelto a hablar? ¿Has vuelto a... No, nunca he vuelto a hablar, ¿sí? Nunca, no. Quedó ahí. Uno nunca sabe, ¿no? En el fútbol es muy dinámico, el fútbol, quién sabe, más adelante, no sé, ¿no? Yo no tengo problema alguno. Yo vivo mi vida, gracias a Dios. Tuve éxito, gracias a Dios, pude afirmarme en un medio que es complicado, difícil, claro, por mérito propio, ¿no? Nadie nunca me ayudó. Yo no tengo empresario, sí, yo no tengo quien me ayude, quien me maneje. Por ende, nunca tuve que pagar coima a nadie, nunca tuve que dividir mi salario con nadie. Entonces, todo lo que he logrado, gracias a Dios, fue a mi esfuerzo. Y tuve una época muy difícil cuando salí de Blooming, porque llegué a Blooming, un club grande, ¿no? Blooming, una institución grande, grandísima, pero con muchos problemas internos, ¿no? Dirigencial. Yo llegué a una etapa que por ahí no era el momento exacto, ¿no? Entonces, fui tomado como el chivo expiatorio de todo, ¿no? Me echaron y la verdad que me criticaron demasiado, me dijeron, tú no eres entrenador, tú no sirves, tú eres muy buena persona y todo lo demás, pero para ser entrenador no estás para eso y todo. Y me alejé, me fui al Beni y allá me alejé de todo por 3, 4 meses, ¿no? Dudando de mí mismo, ¿no? Claro. Pero hablando con otras personas que me decían, sí, Thiago, tú tienes condiciones, ¿por qué vas a desistir y todo? Yo creo que Dios, otra vez más, como te decía, ¿no? Me dio una manito y surgió la oportunidad de ir a San Antonio. Cuando llego a San Antonio, nunca había dirigido en la asociación, ¿no? Siempre he dirigido equipos de primera. Antes de San Antonio he estado en Wisterman, en Aurora, en San José, en Palmaflor, en Aue estuve un paso también y en Blooming, ¿no? Equipos pesados, ¿no? Y llego a San Antonio, ¿no? Entonces el primer entrenamiento me acuerdo que fue en Tiquipay, en una cancha sintética. Y dije, con mi auxiliar, ¿no? Con João Paulo Barros, ¿qué estoy haciendo acá, no? Dije, puta madre, ¿no? Qué jodido. Y João Paulo me decía, ¿tú estás seguro que vamos a ascender con ese equipo? Ay, ¿cómo es el fútbol, no? Le dije, mira, João Paulo, esa es mi oportunidad y la voy a agarrar como sea, cueste lo que cueste, voy a demostrar y voy a callar bocas, ¿no? Entonces empecé a trabajar, no importa las condiciones que teníamos, siempre daríamos lo mejor. Claro. Eso es un lema que yo siempre utilizo, ¿no? No importa las condiciones que me dan, yo siempre voy a trabajar al máximo. Entonces eso fue lo que hicimos y gracias a Dios hemos logrado el ascenso. Sí. Que nadie se imaginaba, jugamos contra la Nueva Santa Cruz, jugamos con Oruro Royal, contra equipos tradicionales, ¿no? Y eran todos goleadas, ¿no? Sí, sí. Y decían, no, los árbitros te ayudaron. ¿Cómo te ayudaron? Si ganamos 5-0, ¿cómo me va a ayudar un árbitro a hacer 5 goles, no? Claro. Si fuera 2-1, 3-2, claro, sí, pero puta, hasta Copito Andrada, ¿no? Se quejó porque le metimos 5 allá en Entre Ríos contra la Nueva Santa Cruz, que tenía Ovejero, Peroso, tenía jugadores de renombre, ¿no? Aún así, bailaron bonito allá con nosotros en Entre Ríos, hasta quisieron pegar el árbitro. Sí, sí. Entonces, logramos el ascenso, un ascenso histórico, ¿no? Que nadie se lo imaginaba. Y después de 4 meses de haber ascendido, hemos salido campeones, ¿no? Exacto. Ahí sí fue para callar la boca de todos los críticos, ¿no? De todos los críticos. Entonces, los bluministas que me criticaron, yo creo que en esos últimos años yo tengo yo más títulos que el propio Blooming, ¿no? Gané con Wisterman, gané con San Antonio, tengo 2 títulos y los que me criticaron, los bluministas, ¿qué ganaron, no? En esos últimos 10 años, no ganaron nada. Claro. Entonces, ahí he demostrado que realmente tengo capacidad, estoy preparado
Y bueno, fui muy feliz en San Antonio. Fueron casi 2 años que hemos estado en San Antonio y fue un aprendizaje tremendo, ¿no? Con el título más ante rivales que Claro. eran potencia, ¿no? Sin duda. Pero con un equipo humilde, pero un equipo que entendió muy bien nuestra idea y con jugadores también que tenían calidad, porque sin calidad tú no llegas a ningún lado. Entonces jugadores que también tenían lo suyo, como Daniel, como Felipe, como Preciado, Sí. o sea, jugadores que hacían la diferencia, ¿no? Entonces, de ahí, gracias a Dios, hemos logrado el título y bueno, lo que me permite seguir vigente, ¿no? En ese rubro, como te decía, ¿no? Que es complicado, difícil, es algo que uno tiene que matar un león por día, porque los dirigentes te exigen ganar. Claro. No te dan condiciones, pero te exigen ganar a un Bolívar, a un Die Stronger, como sea, ¿no? Sí, Ellos sí. creen que es magia, ¿no? Pero nosotros tenemos que a cada día matar un león y así es, ¿no? No me quejo porque es la profesión que elegí y espero poder tener la oportunidad de trabajar por muchos años más. No, sin duda, Thiago. De algún modo, el tiempo vuela cuando lo muestras, Bueno, ¿no? sí, De algún modo, esperamos de verdad. No sé, esto no acaba, ¿no? Y te cuento que como anécdota por ahí con el Cucharón tuvimos que grabar muchos programas, 3 programas. mira vos. Porque verdad que no se... Que El no se Cucharón, y- qué personaje, ¿no? y nos falta hablar muchas cosas, porque de algún modo podemos seguir hablando de otros temas, Thiago, pero digo, de algún modo, no sé si algún rato podemos tener otra charla también. Claro, claro que sí, queda ya de mi parte ya confirmado, ¿no? Para una Claro. otra oportunidad, sin lugar a duda. Mientras tenga tiempo, hablar de fútbol es mi pasión, ¿no? No importa, donde sea, con quien sea, siempre estaré predispuesto. Así que dependerá de tu invitación, nada más. No, muchas gracias, Thiago, de verdad, a nombre de toda la gente que nos ve, que mira los programas, que repite los programas en YouTube, hay mucha gente que nos sigue. Te agradezco por estar aquí, porque es bueno conocer a las personas que están detrás de esa figura que muchas veces tenemos. Gracias, Thiago. Muchas gracias. ¿Ya? De verdad, gracias. Bueno, con esto nosotros nos vamos. Gracias a todos, un verdadero placer. Estamos de vuelta la próxima semana con mucho más, claro, de el fuera de juego y cualquier momento, bueno, en las redes sociales, como siempre, con nuestras cápsulas en los mejores momentos de nuestras entrevistas. Gracias a todos, nos vemos. Chao.